Bueno, fíjense que ahora vamos a la parte de trigonometría. Bueno, cualquier triángulo, ya lo sabemos por teorema de Pitágoras, siempre si yo tengo cualquier triángulo, ¿sí? Yo obtengo el ángulo recto, el lado que está enfrente se llama hipotenusa y los otros dos lados son cateto, cateto. ¿Sí? Entonces, este también, fíjense, vamos a suponer que los dos son exactamente iguales, entonces este va a ser hipotenusa, este va a ser cateto y este va a ser cateto. Pero acá va a participar algo que en el teorema de Pitágoras no participaba, que es el ángulo. Si yo marco este ángulo, por ejemplo, le voy a decir ángulo alfa, acá va a suceder algo muy particular. Ya la hipotenusa va a seguir siendo hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa sigue siendo hipotenusa, como dijimos. Pero el lado que está enfrente se va a llamar cateto opuesto. Y este se va a llamar cateto adyacente. Entonces, tenemos que este va a ser la hipotenusa, pero si yo marco este ángulo, lo voy a llamar beta para identificarlo distinto del otro, este va a ser el cateto opuesto. Fíjense, porque este es el ángulo, entonces este es el opuesto, cateto opuesto. Obviamente que el que queda es cateto adyacente. Entonces, repetimos. Fíjense que parecen dos triángulos iguales, pero fíjense que ya marcando, si yo marco este ángulo, este va a ser el opuesto, porque está enfrente, y el adyacente está al lado del ángulo. Vamos a este otro. Si yo marco este ángulo, el opuesto es este. Y este va a ser la hipotenusa, y este que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. Bien, cuando estamos en trigonometría, nosotros vamos a usar tres fórmulas. Se lo va a simbolizar el seno con sen, el coseno con cos y la tangente con tg. Entonces, al cateto adyacente lo vamos a llamar CA y el cateto opuesto lo vamos a llamar CO. Entonces, la primera fórmula, el seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas a utilizar? Son seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, nosotros vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, y nosotros queremos calcular este lado. Fíjense que acá yo no voy a poder utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque acá tengo un ángulo y dos lados, no tengo los tres lados. El teorema de Pitágoras se utiliza cuando son tres lados y las funciones trigonométricas cuando son dos lados y un ángulo. En este caso son dos lados y un ángulo. En este caso, fíjense, no es que yo siempre voy a utilizar las tres, yo voy a utilizar una sola. Puede ser esta o esta, entonces puede ser seno, coseno, tangente, pero ¿cómo lo voy a encontrar? Yo sé que este es el ángulo, ¿este quién es? El cateto opuesto. Este, como está enfrente del ángulo recto, es la hipotenusa. Ese otro lado no lo voy a marcar porque no me interesa. Entonces, en este caso particular, ¿quiénes son los que están participando? El cateto opuesto y la hipotenusa. Me voy a fijar en nuestras tres fórmulas. ¿Quiénes son los que tienen esto del cateto opuesto el cateto opuesto y la hipotenusa? Fíjense que la tangente es cateto opuesto, no me sirve porque tiene cateto adyacente. El coseno no tiene, el seno es la que me serviría en este caso particular. Entonces, ¿qué voy a poner? Que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahora reemplazo los datos. Va a ser el seno de ¿quién? De 60 grados. Igual a cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? 20 metros. ¿Y la hipotenusa quién es? X. Fíjense cómo calculo esto de 60 grados, seno de 60. Bueno, en todas las calculadoras, tiene que ser calculadora científica. Va a haber una teclita que dice sin, que eso significa seno, el cos, que significa coseno, y la tangente. Y vamos a tener una teclita que es tan fundamental para utilizar. Entonces, seno, coseno, tangente. Sin calculadora científica no lo vamos a poder hacer en los ejercicios, así que tiene que conseguirse una calculadora científica. Seno, coseno, tangente. Bien. Entonces yo digo el seno del 60, es muy simple. Pongo 60 seno. Y listo.
En este caso me va a quedar 0,86. ¿Igual a qué? A 20 metros sobre X. Lo único que sacar la cuenta esta. Cuando la X queda abajo, ya hago esto. Este lo paso por acá y este lo paso por acá. Entonces me va a quedar X igual a qué? A 20 metros dividido 0,86. Hago 20 dividido 0,86. Y me quedaría que esto mide 23,25 metros. Y ahí se acabó el ejercicio.